Mi esposo cayó al suelo temblando y susurró: «Fue mi mamá, te envenenó». Sentí el frío recorrerme la espalda mientras veía la espuma en sus labios. ¿Por qué lo admitiría justo ahora? ¿Y por qué yo era el objetivo? Algo más oscuro estaba escondido detrás de ese veneno. Había señales que ignoré. Y créeme, no debí hacerlo. ¿Cómo llegué aquí? Bueno, esta historia comenzó hace... ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Marisela Andrade, tengo 57 años y vivo en Querétaro, aunque nací en Veracruz. Hasta hace poco pensaba que mi vida estaba más o menos resuelta. Un matrimonio estable, una casa tranquila, y un negocio de repostería que levanté con mis propias manos. Pero ya sabes cómo es la vida. Cuando crees que todo está bajo control, alguien mueve una pieza sin que te des cuenta. La primera alerta llegó en abril de 2023, una tarde en la que revisé mis cuentas y noté un retiro extraño de 50,000 pesos. Pensé que era un error del banco, pero al revisar mejor encontré otros movimientos: 8,000 aquí, 12,500 allá, como pequeñas mordidas que alguien llevaba semanas dando sin que yo me diera cuenta. Le pregunté a mi esposo, Raúl, pero él solo frunció el ceño y dijo que seguramente yo había olvidado algún pago. Marisela, tú misma me dijiste que ibas a adelantar lo de los proveedores, me dijo, sin levantar la mirada del celular. Raúl, no eran esas cantidades, le respondí, sintiendo algo incómodo en la boca del estómago. Ay, amor, siempre te preocupas de más, dijo, dándome un beso rápido en la frente. La cosa es que él jamás había intervenido en mis cuentas, y yo jamás olvido lo que pago. Lo dejé pasar, pero 2 días después supe que no había sido un simple error. Estaba en la cocina preparando un pedido grande cuando llegó mi suegra, Estela, con esa sonrisa dulce que nunca terminaba de convencerme. «Huele rico, hija», dijo, entrando como si fuera su casa. «Es para la boda que tengo el sábado», respondí, distraída. «Ah, perfecto. Oye, ¿no tendrás unos 5.000 que me prestes? Es que la pensión me llegó tarde». Ella nunca me había pedido dinero, y la forma en que lo dijo, tan casual, tan segura de que yo aceptaría, me hizo fruncir el ceño. «Déjame reviso», le dije, limpiándome las manos, «pero creo que no tengo disponible ahora». Ella parpadeó, incómoda. «No te preocupes, luego te los pido». Ese «luego te los pido» me dio mala espina, como si ya supiera que había dinero de sobra en mis cuentas, como si estuviera completamente segura. Esa noche revisé mis estados otra vez, y ahí estaba, un retiro más, otros 20,000 pesos menos. Me temblaron las manos mientras veía la fecha, justo el día que Estela había ido a visitarme. Le mencioné eso a Raúl al día siguiente, pero él reaccionó de una manera que no esperaba. «¿Insinúas que mi mamá te roba?», me dijo, levantándose de golpe de la mesa. «No, Raúl, digo que las fechas coinciden, nada más». «Pues te estás equivocando. Mi mamá no haría algo así, y tú deberías confiar más en la familia». Ese «la familia» sonó más como advertencia que como consejo. A partir de ese día, Estela empezó a aparecer más seguido, siempre sonriendo, siempre demasiado curiosa por mis cosas. Me preguntaba cuánto ganaba por cada pedido, cuánto tenía en mis ahorros, si Raúl y yo ya pensábamos en comprar otro terreno. Y Raúl se volvió extraño, se ausentaba más, salía por trabajo extra, aunque su oficina no ofrecía horas adicionales. Llegaba cansado, evasivo, oliendo a perfume que no era mío. Aunque en ese momento preferí culpar a mi imaginación. Una tarde, mientras acomodaba cajas en el local, recibí una llamada del banco. La voz del asesor sonaba preocupada. «Señora Marisela, ¿usted autorizó la transferencia de 75,000 pesos? ¿Qué? ¿Cuándo?» «Hace unos minutos». Sentí que el cuerpo se me helaba. Salí corriendo al coche, y mientras manejaba pensé en cada detalle sospechoso de las últimas semanas. Las visitas de Estela, la actitud de Raúl, los retiros, las evasivas, todo empezaba a conectar, aunque aún no sabía cómo. Cuando llegué a casa, encontré a Raúl en la sala, hablando por teléfono en voz baja, algo sobre que quedara limpio y que ella no sospechara. Me quedé paralizada en el marco de la puerta. «¿Con quién hablas?», pregunté, intentando sonar tranquila. Raúl se volteó como si hubiera visto un fantasma. «Marisela, no es lo que parece», lo dijo con una voz tan temblorosa, tan nerviosa, que supe que me estaba mintiendo. Pero lo peor vendría unos días después, cuando lo vi desplomarse enfrente de mí, la espuma brotando de su boca, y sus últimas palabras clavándose en mi cabeza como un cuchillo.
fue mi mamá, te envenenó. Y mientras yo sostenía su cuerpo, mirando cómo sus ojos se perdían, escuché un ruido detrás de mí, un sonido suave, una respiración contenida, como si alguien más estuviera allí, observando, una presencia que no debía estar en la casa en ese momento. Cuando volteé, me quedé sin aire. La persona que estaba ahí, no tenía por qué estar escuchando todo eso, y lo que vi en su mano me heló la sangre. La persona que estaba allí parada en la entrada del pasillo era Estela, mi suegra. Tenía en la mano algo que reconocí al instante, el frasco de gotas amargas que yo usaba para mis pasteles de café. Un frasco que, según el fabricante, podía provocar intoxicación si se mezclaba en cantidades altas. La tapa estaba abierta. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté, sin soltar a Raúl, que seguía temblando en mis brazos. Ella sonrió, una sonrisa seca, rígida, que jamás había visto en su rostro. Solo vine a ayudar, respondió. Se ve que lo necesitas. En ese momento me di cuenta de que no estaba improvisando. Su voz tenía la calma de quien sabe exactamente lo que hace. Pero antes de decir algo más, escuché el gemido ahogado de Raúl y su cuerpo se aflojó. Por un segundo pensé que estaba muerto. El miedo me atravesó tan fuerte que me faltó el aire. Llamé a emergencias con manos temblorosas mientras Estela me observaba sin moverse, con esa expresión que parecía analizarme. Ni trató de ayudar, ni preguntó por su hijo. Solo veía, evaluaba. ¿Por qué tienes ese frasco?, le reclamé, apretando los dientes. Ay, niña, te pones tan intensa, dijo mientras lo dejaba sobre la mesa. Lo agarré pensando que era medicina. No sabía que te ibas a poner así. Mentira, lo sabía, lo sentía, y la manera en que miraba a Raúl, no había miedo, ni desesperación, solo frustración, como si algo no hubiera salido según su plan. Cuando los paramédicos llegaron, se lo llevaron con urgencia. Yo quería acompañarlo, pero Estela insistió en ir conmigo. Dijo que era su deber como madre. La verdad, yo ya no quería estar cerca de ella, pero tampoco quería estar sola. En la ambulancia, mientras Raúl jadeaba conectado a oxígeno, no podía dejar de observar las manos de Estela, limpias, serenas, ni un temblor. Lo que no sabía en ese momento era que esa serenidad escondía algo mucho más grande de lo que imaginaba. Cuando llegamos al hospital, un doctor me tomó aparte. ¿Su esposo consumió algo reciente?, preguntó. Solo café, respondí. Encontramos rastros de una sustancia tóxica. No es común. Alguien tuvo que haberla colocado ahí. Sentí que la sangre me abandonaba. Estela, que estaba detrás de mí, apretó mi hombro como si quisiera tranquilizarme, pero la fuerza de su mano se sentía más como una advertencia. Doctor, ¿mi hijo va a estar bien?, preguntó ella con fingida angustia. Si responde en las próximas horas, sí, contestó él. Me quedé a su lado mientras lo estabilizaban, pero Estela se paseaba de un lado a otro, mirando todo como si estuviera calculando. Cuando Raúl quedó sedado, salí al estacionamiento para tomar aire. Necesitaba pensar. Algo me quemaba por dentro, una certeza demasiado incómoda. Mi suegra no estaba sola en esto. Y Raúl sabía algo. Lo había dicho claramente antes de caer. Fue mi mamá, te envenenó. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? Busqué en mi bolsa y encontré mi libreta, donde llevaba cuentas del negocio. Abrí la última hoja y repasé los retiros. 50,000, 20,000, 75,000. Cuando sumé todo, casi grité. Ya faltaban más de 200,000 pesos. ¿Quién tiene acceso a mi tarjeta?, me pregunté. Raúl. Y él. Él había estado extraño hacía meses. Volví al hospital cuando oscurecía. En el pasillo encontré a Claudia, mi mejor amiga desde la preparatoria. Había venido porque yo la llamé sin pensarlo, buscando apoyo. Ella siempre sabía leerme. Mari, ¿por qué tu suegra salió corriendo del hospital hace un rato?, preguntó con el ceño fruncido. ¿Se fue? Sí. Y cuando le pregunté a dónde iba, no me respondió. Eso confirmó mis sospechas. Algo estaba escondiendo, algo que no quería que yo descubriera. Claudia me tomó del brazo. Tienes que revisar tus cosas, tus cuentas, tus documentos. Algo raro está pasando. En ese momento me di cuenta de que no podía esperar más. Tenía que moverme. Tenía que descubrir qué estaba tramando Estela, y con quién. Voy a la casa, le dije a Claudia. Necesito revisar algo. Voy contigo, respondió sin dudarlo. Cuando llegamos, la puerta estaba entreabierta. Eso me puso la piel de gallina. Yo siempre cerraba con seguro. Siempre.
Entramos con cuidado. La sala estaba revuelta, como si alguien hubiera buscado apresuradamente entre mis cosas. Mari, esto no está bien, susurró Claudia. Me dirigí directo a la oficina donde guardaba mis carpetas financieras. Abrí el cajón. Vacío. Todos mis estados de cuenta habían desaparecido. En el escritorio, sin embargo, había una sola hoja, una impresión reciente, con mi nombre, y una deuda que yo jamás había contratado. 300,000 pesos. Claudia lo leyó por encima de mi hombro y soltó un ¿pero qué? Yo solo pude quedarme en silencio. Sentía una presión en el pecho, fría, profunda. Porque en la parte superior del documento, en letra clara, aparecía un nombre que jamás esperé ver. Un nombre que lo explicaba todo. Un nombre que me hizo temblar. Y justo cuando iba a leer la letra pequeña, escuché el ruido de una llave entrando en la puerta principal. Alguien estaba regresando, y venía directo hacia nosotras. El sonido de la llave girando en la chapa nos congeló. Claudia me hizo una seña para que apagáramos la luz de la oficina. Lo hicimos en silencio, quedándonos solo con la luz tenue del pasillo que entraba por la puerta entreabierta. Mis manos sudaban. Podía sentir los latidos en mis dedos. La puerta principal se abrió con un quejido largo y lento. Mari, llamó una voz masculina. No era Raúl. Lo sabía por el tono. Era más grave, más cortante. Claudia me miró alarmada. Yo reconocí esa voz tarde. Pero la reconocí. Era Julián, el hermano de Raúl, un hombre con el que casi no tenía relación, siempre distante, siempre frío, y que nunca venía a nuestra casa sin avisar. ¿Hay alguien aquí?, preguntó otra vez, avanzando unos pasos. Claudia se acercó a mí y susurró. ¿Por qué estaría él aquí? No lo sabía, pero algo adentro de mí gritaba que debía mantenernos ocultas. Julián caminaba con paso decidido. Escuchamos cómo revisaba la cocina, luego el comedor. Después las pisadas se acercaron hacia el pasillo. En mi mente aparecía una frase que desde hacía horas me perseguía. Fue mi mamá, te envenenó. Pero lo que no sabía, lo que no había entendido hasta ese momento, era que Estela no podía haber hecho todo sola. No era capaz de mover tanta información bancaria, de falsificar documentos, de planear retiros tan específicos. Necesitaba a alguien con acceso, alguien que supiera cómo. Y Julián trabajaba en un despacho contable. Aquí falta algo, murmuró él mientras se detenía justo frente a la oficina. Mis piernas casi no respondían. Claudia me tomó la mano y la apretó. Si entra, gritamos y salimos corriendo, susurró. Pero antes de que pudiera contestarle, escuchamos otra puerta abrirse. Julián volteó hacia la entrada. Mamá, ¿cómo que no la encontraste en el hospital?, dijo él. Mi estómago cayó. Pude sentir cómo la sangre me abandonaba. Estela, ella estaba allí también. Te digo que no estaba, respondió ella, irritada. Seguramente salió a buscar algo. Solo necesitamos encontrar esos papeles antes de que los vea. Claudia abrió los ojos como platos. Yo retrocedí torpemente, golpeando la mesa con la cadera. El ruido fue leve, pero suficiente. Julián giró de inmediato hacia la oficina. ¿Qué fue eso?, susurró él. Estela se acercó más. Pude ver su sombra bajo la puerta. Está aquí, dijo con una calma escalofriante. Claudia y yo nos miramos. Sabíamos que no podíamos quedarnos. Abrí la ventana del estudio, agradeciendo que diera al patio lateral y no a la calle. Vamos, susurré, ayudando a Claudia a saltar primero. Cuando yo puse un pie en el marco, escuché cómo la puerta de la oficina se abría de golpe. Ahí está, gritó Julián. Salté al patio, caí de rodillas, me levanté como pude y las dos salimos corriendo hacia la barda trasera. Claudia me impulsó y trepé como si tuviera 20 años menos. El miedo te da fuerzas que no sabías que tenías. Del otro lado del muro, en la calle, corrimos sin dirección hasta llegar a la esquina. Ahí nos detuvimos, jadeando, temblando. Mari, Claudia intentaba recuperar el aliento. Ellos están metidos en algo muy grande. Esto no es solo dinero. Tenía razón. Lo sabía. Respiré hondo y saqué el documento que había alcanzado a guardar antes de escapar. Lo miré bajo la luz del poste de la calle. La supuesta deuda de 300,000 pesos llevaba mi nombre, pero abajo, en la sección de representante autorizado, aparecía una firma que reconocí de inmediato. La firma de Raúl. Sentí que el mundo giraba. Claudia, él firmó esto. Él sabía, desde el principio. Sabía. Ella me abrazó con fuerza. Lo que no sabías era que él también estaba metido en esto. No solo su mamá.
no solo su hermano. Me limpié las lágrimas con rabia. Necesito pruebas. Dije, todas. Si voy a denunciar, necesito evidencia sólida. Conozco a alguien, dijo Claudia, un investigador privado. Se llama Rubén Márquez. Él puede ayudarnos a saber qué están haciendo realmente. Llamé a Rubén desde el celular de Claudia. No quería usar el mío por si estaba intervenido. Cuando le conté lo básico, él respondió con una seriedad que me puso nerviosa. Marisela, si lo que dices es cierto, no solo están robándote, dijo Rubén. Podrían estar lavando dinero a tu nombre. O peor, intentando cargarte una responsabilidad penal. Me quedé muda. Necesito que te escondas esta noche. Mañana empezamos, añadió. Claudia me llevó a su casa y me preparó un té caliente, aunque mis manos seguían frías. Me tumbé en el sillón, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la mirada tranquila de Estela, y la firmeza inquietante de Julián, y peor, el rostro de Raúl cayendo de rodillas, suplicando, delatando a su madre. En ese momento me di cuenta de algo que no había querido aceptar. Raúl no era víctima, estaba en medio, entre ellos y yo, y tarde o temprano iba a despertar, y yo iba a necesitar respuestas. Cuando por fin me levanté para beber agua, el celular de Claudia vibró sobre la mesa. Era un mensaje, de un número desconocido. El mensaje decía, dile a Marisela que deje de buscar, no sabe con quién se está metiendo. Y justo debajo, una foto, mi casa, tomada desde afuera, la puerta abierta, y una sombra detrás de la cortina, como si alguien estuviera esperando mi regreso. En ese momento me di cuenta, que no solo estaban robándome, me estaban vigilando, y lo que vi detrás de esa sombra, me dejó helada, porque reconocí la silueta. No era Estela, no era Julián, era alguien más, alguien que nunca imaginé ver ahí, alguien que me observaba desde dentro de mi propia casa. La silueta en la ventana me resultaba imposible de creer. Me acerqué al celular de Claudia para ampliar la imagen, aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. La luz del poste afuera de mi casa iluminaba justo lo suficiente para distinguir la figura. El pecho se me apretó. Era Raúl. No puede ser, susurré. Claudia se acercó, tomó el teléfono y lo miró también. ¿Pero cómo? Si está hospitalizado. O eso creímos, le respondí, sintiendo como el piso se me movía. En ese momento me di cuenta de algo que había ignorado. Raúl nunca perdió la conciencia del todo. Él habló, él confesó. Pero después, ¿quién garantizaba que no había sido parte de un plan? ¿Quién aseguraba que su colapso no había sido fingido o provocado por algo leve que él mismo sabía controlar? Se me revolvió el estómago. En ese instante sonó el timbre de la casa de Claudia. Las dos dimos un brinco. No abras, le dije en voz baja. Obvio que no, susurró ella. Volvió a sonar, esta vez, más insistente. Yo me acerqué a la ventana con cuidado. Un coche negro estaba estacionado frente a la casa. Vidrios polarizados, motor encendido. Mari, Claudia me tocó el brazo. Esto ya se volvió peligroso de verdad. Yo asentí, tragando saliva. En ese momento se encendió el celular de Claudia con otra notificación. Otro mensaje del mismo número desconocido. Sabemos dónde estás. Y enseguida, una segunda foto. Esta vez, mi camioneta, estacionada justo afuera de la casa de Claudia, con una marca de pintura roja en la puerta. Una cruz hecha con brochazos rápidos. Me quedé sin aliento. Tenemos que salir, dije. ¿A dónde?, preguntó ella. A ver a Rubén. Él tiene que saber esto ya. Tomamos nuestras bolsas y salimos por la puerta trasera, cruzando el jardín del vecino y rodeando media cuadra para evitar que nos vieran. Caminamos en silencio, alertas a cada sombra, cada ruido. En el camino, llamé a Rubén. Tenemos un problema, le dije apenas contestó. Ellos saben dónde estoy. Me dejaron amenazas. Y Raúl está involucrado más de lo que creía. ¿Estás lejos de tu casa?, me preguntó él. Sí, estoy a unas calles de casa de Claudia. Bien, entonces escúchenme. Su voz sonaba tensa. Vengan directo a mi oficina. Y no hablen con nadie más. Llegamos 20 minutos después. Rubén nos abrió sin encender la luz del pasillo. Pasen, nos dijo. Esto ya no es solo un fraude familiar. Hay algo más grande detrás. Nos sentamos en su escritorio. En ese momento, él sacó una carpeta gruesa. Estuve revisando los movimientos de tus cuentas, me dijo, y encontré algo muy grave. Me pasó una hoja impresa con varios números y nombres. Aquí, señaló,
Este es el número de cuenta al que fueron a parar los retiros grandes. Los 50,000, los 75,000, incluso otros que tú no habías visto. Leí el nombre del titular y sentí que la sangre se me helaba. Julián G. Andrade. Lo sabía, murmuré. Rubén continuó. Pero aquí viene lo más interesante. Él no actuaba solo. Mira esto. Volteó otra hoja. Ese dinero no se quedaba en su cuenta. Lo transfería a otra persona. Siempre la misma. Leí el nombre y esta vez sentí un golpe en el pecho tan fuerte que tuve que tomar aire. Raúl Andrade. Me temblaron los labios. Claudia me abrazó por el hombro. Tu esposo estaba sacando el dinero contigo viva, y contigo muerta iba a quedarse con todo, dijo Rubén, sin suavizar sus palabras. Estela era el puente, Julián, el que movía los números, Raúl, el beneficiario final. Pero eso no es todo, añadió Rubén, abriendo otra carpeta. Encontré una transferencia muy reciente, muy grande, 300.000 pesos, a una cuenta adicional. Tomé la hoja casi arrebatándosela. La cuenta estaba a nombre de una mujer. Mariana S. Sentí náuseas. ¿Quién es ella?, pregunté. Rubén me miró fijo. Su pareja, su otra pareja, desde hace más de un año. Claudia apretó mis manos. Yo no pude ni llorar. Era como si mi cuerpo hubiera dejado de procesar emociones. En ese momento me di cuenta. La caída de Raúl no fue un accidente. No fue un ataque. Fue un error en su propio plan. Él no estaba protegiéndome al delatar a Estela. Estaba protegiéndose a sí mismo. Rubén se levantó de su silla. Marisela, ya no se trata de sospechas. Tienes suficiente para denunciar. Pero antes, hay algo que necesitas ver. Fue hacia su computadora y abrió un vídeo. Lo encontré en cámaras públicas cerca de tu casa. Mira la fecha. Hace 3 días. Le subió el volumen. Aparecía Raúl, caminando con Estela y Julián, entrando a un local discreto, luego saliendo con bolsas negras, después, subiendo a un auto gris. Y ahí estaba el detalle que me paralizó. Raúl abrazó a Estela antes de entrar al coche. No parecía un hijo preocupado, parecía un socio satisfecho. En ese momento me di cuenta, todo lo que yo creía que era paranoia, era real. Y entonces Rubén dijo una frase que me heló. Marisela, tienes que decidir. ¿Vas a enfrentarlos personalmente o los vas a entregar de inmediato? Pero antes de que pudiera responder, el edificio tembló con un golpe fuerte en la planta baja. Los 3 nos volteamos hacia la puerta. Rubén miró por la cámara del intercomunicador. Su rostro se puso blanco. Son ellos. Mi corazón latió tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. ¿Ellos quiénes?, pregunté, temblando. Rubén tragó saliva. Los 3, Estela, Julián y Raúl. Los 3 estaban abajo, buscándome, y uno de ellos tenía en la mano algo que reconocí incluso por la imagen borrosa. Un frasco, el mismo frasco que Estela había dejado en mi mesa. Marisela, susurró Rubén, tienes que decidir ahora mismo. Yo respiré hondo, miré a Claudia, miré a la puerta, y dije la decisión que cambiaría todo. Tomé aire, el más profundo de mi vida. En ese instante todo se alineó dentro de mí. El miedo, la rabia, la traición. Respiré lento y dije con absoluta claridad, los voy a entregar, a todos. Rubén asintió. Entonces muévete detrás del escritorio. No te pueden ver desde la puerta. Volteó hacia Claudia. Tú quédate a su lado. Claudia me tomó la mano. Hasta aquí llegamos contigo. Mari, no estás sola. Rubén marcó a la policía desde un teléfono fijo. Tenemos un intento de allanamiento en curso. Personas potencialmente peligrosas. Están armadas, dijo sin despegarse del monitor donde los veía acercarse. Yo temía que la policía no llegara a tiempo, pero también sabía que no podía seguir huyendo. No después de todo lo que habían hecho. No después de cómo habían jugado con mi vida. Mientras tanto, escuchamos el golpe seco de la puerta principal del edificio. Un segundo golpe. Un tercero. Y el crujido del marco rendiéndose. Estaban entrando. Mari, susurró Claudia. Si llegan hasta acá, asentí, con la garganta hecha un nudo. No van a llegar. Ya no. Lo que no sabía era que la realidad se estaba moviendo más rápido que mis temores. En ese momento Rubén activó un botón bajo el escritorio. Es una alarma silenciosa, nos dijo. Tienen menos de 3 minutos para llegar a este piso, y la patrulla está a 5 minutos de aquí. Tenemos una oportunidad, pero ellos ya estaban subiendo. Escuchábamos sus pasos en las escaleras, sus voces llenas de frustración.
La vieja tiene que estar aquí, gritó Julián. Búscala bien, respondió Estela, con ese tono controlado que me erizaba la piel. No se nos escapa otra vez. Y Raúl, con esa voz quebrada que yo ya no reconocía. No tenía que llegar a esto si te hubieras quedado quieta. Marisela, esas palabras me dolieron más que cualquier traición anterior. En ese momento me di cuenta de algo que nunca había aceptado. El hombre con el que viví 30 años no era el mismo que estaba afuera buscándome. Ese hombre se había perdido hacía tiempo. Y yo había intentado ignorarlo. La puerta del piso se abrió de golpe. Los tres entraron al pasillo. Las cámaras captaron sus sombras alargadas avanzando hacia la oficina. Rubén, susurré, ya están aquí. Tenemos que ganar tiempo, respondió él en voz baja. Claudia y yo nos agachamos detrás del escritorio mientras Rubén se dirigía a la puerta y la cerraba con seguro. ¿Quién está ahí?, preguntó Estela del otro lado. Rubén no contestó. Abre la puerta, Márquez, dijo Julián. Sabemos que ella está contigo. Rubén respiró hondo. La policía viene en camino. Les sugiero que se vayan. La risa de Estela fue seca, burlona, escalofriante. ¡Ay, hijo! Siempre tan ingenuo. Un golpe fuerte retumbó contra la puerta. Van a romperla, susurró Claudia. Me puse de pie sin pensarlo. Me paré detrás de Rubén y levanté la voz. Estoy aquí. Rubén volteó hacia mí alarmado. Marisela, no, pero ya era tarde. Yo había decidido enfrentar lo que llevaba meses consumiéndome. Del otro lado, se hizo un silencio profundo, pesado, y entonces la voz de Raúl. Mari, abre la puerta, podemos hablar. Ya no tengo nada que hablar contigo, respondí. Mi voz sonó firme, más firme de lo que esperaba. Si sigues con esto, dijo Julián, te vas a arrepentir. Ya me arrepentí antes, respondí. Ahora no. Estela golpeó la puerta una vez más. ¿Crees que la policía va a creerte? Nosotros somos tu familia. No, dije, ya no lo son. Y en ese instante sonaron sirenas afuera del edificio, cercanas, rápidas. El pasillo se llenó de pasos corriendo. Policía, aléjense de la puerta, gritó una voz autoritaria. Escuchamos forcejeos, gritos, insultos de parte de Julián, la voz de Raúl suplicando, el grito histérico de Estela tratando de culparnos. Rubén abrió la puerta cuando los oficiales nos dieron la señal. Ahí estaban ellos tres, esposados en el piso, blancos como fantasmas. Raúl levantó la mirada. Mari, yo no quería. Si quisiste, lo interrumpí. Todo el tiempo quisiste. No me tembló la voz. No me temblaron las manos. Era como si de pronto hubiera recuperado algo que ellos intentaron arrancarme. Mi fuerza. Los oficiales se los llevaron mientras yo observaba en silencio. Claudia me abrazó. Rubén me dio una palmadita en el hombro. Esa noche di mi declaración completa. Entregué las pruebas, los vídeos, los documentos, todo. Y cuando terminé, algo dentro de mí se acomodó. Ahora, 6 meses después, puedo decir lo que jamás imaginé decir. Estoy en paz. Mi negocio creció, reorganicé mis cuentas, contraté a un nuevo contador y estoy rodeada de personas que de verdad me quieren. La casa está a mi nombre exclusivamente y estoy reconstruyendo mi vida desde cero, pero esta vez, con los ojos abiertos. Lo mejor es que la justicia llegó. Raúl, Estela y Julián están enfrentando cargos por fraude, intento de homicidio y asociación delictuosa. Yo testifiqué, sin temblar, sin miedo. A veces la gente me pregunta cómo pude con todo esto. Y yo solo respondo, porque entendí que cuando una mujer descubre la verdad, nadie puede detenerla. Porque aprendí que la traición más dolorosa puede convertirse en tu mayor fuerza. Y porque, al final, no importa cuántas veces intenten derribarte, lo que importa es que siempre te levantes más fuerte.